Antes de sumergirnos en la historia, no olvides darle me gusta al video y decirnos en los comentarios desde dónde lo estás viendo. La tarde de finales de otoño se instaló sobre las tierras de Eli Mercer de forma tranquila y constante, como suele ocurrir cuando el aire se enfría hasta picar en la nariz y la luz se desvanece rápidamente tras las lejanas colinas. Eli regresaba de revisar la línea de ganado más lejana, con su caballo moviéndose a un ritmo lento y cansado, empujando a través de los parches secos de hierba. Llevaba en la silla desde primera hora de la mañana, recorriendo la valla para ver si algún ternero se había escapado durante la noche y asegurándose de que ningún jinete extraviado hubiera cruzado su propiedad. Era una rutina que llevaba años siguiendo, desde que eligió una vida lejos de la ciudad y del ruido que ya no quería en sus días. Eli tenía 38 años, los hombros anchos por el trabajo en el rancho, la piel curtida y pálida bajo la suciedad del polvo y el sudor. Llevaba el pelo oscuro corto porque le molestaba. Por lo demás, las canas que le salían en las sienes no tenían nada que ver con la edad, sino con el tipo de pérdidas que se instalaban en un hombre y no se iban. Vivía solo por elección, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo. Era más fácil que admitir que se mantenía alejado de la gente porque ya no confiaba en sí mismo para protegerlos. Al acercarse a la cabaña, notó algo extraño. La valla del jardín delantero se hundía ligeramente bajo un peso extraño. Frenó el caballo, desmontó y avanzó con pasos cautelosos, con la mano inconscientemente apoyada cerca del cuchillo que llevaba en el cinturón. Ya había visto problemas antes. A veces, algunos hombres vagaban por esta parte del territorio y los problemas solían seguirles. Pero no era un hombre, era una mujer apache desplomada hacia adelante con las muñecas encadenadas al travesaño superior. Su piel bronceada estaba marcada por el frío y el agotamiento. Tenía la cabeza inclinada hacia abajo y el pelo enredado, mezclado con tiras de cuero desgastadas y cuentas viejas. Respiraba, pero apenas. Sus dedos se movían como si hubieran estado luchando contra las ataduras durante horas hasta que ya no pudo más. Eli se detuvo a unos pasos de distancia. Su primer instinto fue la precaución. No sabía quién la había puesto allí ni por qué. No sabía si alguien se escondía cerca, esperando a ver quién se acercaba. Sus ojos recorrieron el patio, la cresta, la línea de matorrales. Nada se movía. No había huellas lo suficientemente recientes como para preocuparle, solo el viento empujaba el polvo por el suelo. Entonces algo más le llamó la atención, silencioso y agudo. Ella no estaba posando como cebo, no estaba fingiendo, estaba sufriendo. Tenía las muñecas en carne viva, oscurecidas por la sangre seca, la piel rota en varios lugares. Su respiración era superficial, del tipo que había visto en animales heridos que habían dejado de luchar. Levantó ligeramente la cabeza cuando oyó sus botas en la tierra. Tenía los ojos enrojecidos por el viento y el miedo. En cuanto lo vio, todo su cuerpo se tensó esperando lo peor. Eli sintió un fuerte tirón en el pecho, de esos que se producen cuando los recuerdos se mezclan con la culpa. Había fallado en los últimos momentos. Desearía poder cambiar. Se obligó a respirar con calma. El miedo no la ayudaría, la vacilación no la ayudaría, y dejarla allí era algo que sabía que no podía hacer. No con esas heridas. Sin estar encadenado al aire libre como algo destinado a romperse, se arrodilló frente a ella, manteniendo lentamente las manos donde ella pudiera verlas, dejándola observar cada movimiento que hacía. «Solo soy yo», dijo en voz baja, con la voz áspera por la falta de uso. «No estoy aquí para hacerte daño». Ella se echó hacia atrás de todos modos, rozando los hombros con la barandilla. Su voz sonó quebrada y débil, moldeada por horas de frío y miedo. «Puedes hacer lo que quieras», susurró, «pero no dejes que muera aquí fuera». Sus palabras le impactaron con fuerza. Eli apretó la mandíbula. Ese tipo de miedo no surgía de la nada. Viene de personas que la trataron como un objeto, no como un ser humano. Él no respondió de inmediato. En su lugar, centró su atención en la cerradura, estudiando el metal oxidado y la forma en que la cadena se retorcía alrededor de la barandilla. Ella se estremeció cuando su mano se acercó y él se detuvo,
no porque dudara de su decisión, sino porque no quería que ella pensara que estaba a su merced. «En un momento estarás libre», dijo en voz baja. Sacó una fina ganzúa metálica del bolsillo de su abrigo, algo que guardaba para reparar vallas y pestillos rotos. Sus dedos estaban firmes, aunque sus pensamientos no lo estaban. Quienquiera que la hubiera encadenado allí se había marchado apresuradamente. La cerradura no se había cerrado correctamente. Se abrió con un clic. Al cabo de unos segundos, la cadena cayó de la valla con un ruido sordo. Ella se desplomó hacia adelante, con los brazos doblados débilmente hacia el pecho, como si no confiara en que el peso hubiera desaparecido. Eli retrocedió rápidamente, dejándole espacio para que ella no pensara que iba a agarrarla. Podía oír su corazón en los oídos, no por miedo a ella, sino por la ira que sentía hacia quienquiera que hubiera hecho esto. Se dirigió a la puerta de la cabaña, la abrió y regresó con una manta y una taza de hojalata con agua. No se las puso en las manos. Las dejó en el suelo delante de ella y dio 2 pasos atrás. Ella lo observó atentamente, tratando de entender por qué no la tocaba. Después de un largo momento, extendió los dedos temblorosos y se llevó la manta al pecho. Bebió el agua a sorbos lentos y temblorosos. Su respiración cambió ligeramente. No era alivio, ni seguridad, sino algo parecido al primer aliento después de ahogarse. Eli esperó hasta que ella volvió a levantar la vista. «Puedes entrar si quieres», le dijo, «solo para calentarte». Ella dudó, estudiándolo con cautelosa sospecha. Todo su cuerpo le decía que confiar en alguien le había salido mal antes, pero el frío y el agotamiento eran más fuertes que el miedo. Se levantó tambaleante, apoyándose en la valla una vez antes de caminar hacia la cabaña con pasos cortos y cuidadosos. Dentro, la luz de la lámpara proyectaba un suave resplandor sobre las paredes de madera. Eli se hizo a un lado para que ella pudiera entrar sin sentirse acorralada. Ella se detuvo cerca de la puerta, sin saber si podía avanzar más. Eli señaló la silla que había junto a la mesa. «Siéntate, si puedes». Las rodillas de ella casi se doblaron cuando llegó hasta allí. Él calentó una olla con agua en la estufa, sacó unas tiras de tela limpia de una caja de almacenamiento y las colocó sobre la mesa, cerca de ella, dejándole ver cada pequeño movimiento que hacía. Ella miró los suministros y luego a él, esperando a ver si esperaba algo a cambio. «Yo me encargaré de las muñecas», dijo él, con un tono bajo y firme. «Solo si me dejas», asintió ella débilmente. Mientras él limpiaba las heridas, ella hizo un gesto de dolor, pero no se apartó. Él trabajó con cuidado, centrándose en la piel desgarrada y la hinchazón. Vio el miedo en sus ojos, la desconfianza, el agotamiento. La habían perseguido o castigado. Aún no conocía los detalles, pero sabía lo suficiente. Alguien había querido que la encontrara el tipo de hombre equivocado. Eli no era ese hombre. Cuando le vendó las muñecas, volvió a dar un paso atrás. «Te quedarás aquí esta noche», dijo. «Descansa, nadie te tocará». Ella no respondió. Solo lo miró con una mezcla de miedo e incredulidad, como si nunca hubiera oído una promesa así. Él le cedió el catre y extendió su saco de dormir en el suelo, junto a la pared del fondo. Aún no estaba cansado. Habían pasado demasiadas cosas en muy poco tiempo, pero fingió acomodarse para que ella no se sintiera observada. Ella se tumbó rígida en el catre, girándose ligeramente para poder mantenerlo a la vista. Eli se quedó mirando al techo a la tenue luz de la lámpara, pensando en cómo había acabado encadenada a su valla, preguntándose quién la había dejado allí y si volverían a por ella. No tenía respuestas, pero sabía una cosa. Estaba claro que nadie la volvería a llevar mientras durmiera bajo su techo, no mientras él siguiera respirando. La cabaña se sumió en un pesado silencio tras la larga y tensa noche. El frío de la madrugada se colaba por las rendijas del marco de la puerta, trayendo consigo una ligera corriente de aire que barría el suelo. La mujer se movió primero, levantando lentamente la cabeza del catre, como si no estuviera segura de si se estaba despertando en el mismo lugar en el que se había quedado dormida. Sus ojos recorrieron la cabaña, fijándose en las paredes, la estufa, la mesa y luego en Eli, que estaba sentado en un cajón de madera cerca de la pared del fondo,
con los codos apoyados en las rodillas. No había dormido mucho. Cada pocos minutos abría los ojos y comprobaba que ella seguía respirando, que no se había desplomado más o que no había intentado salir al frío por miedo. Ahora la observaba con una mirada lenta y cuidadosa, tratando de no hacerla sentir acorralada. Su expresión era tensa, como si estuviera tratando de reconstruir dónde estaba y qué había sucedido entre el momento en que se cayó la cadena y ahora. Sus manos se levantaron instintivamente hacia sus muñecas, y sus dedos rozaron los vendajes de tela limpia. Cuando se dio cuenta de que las habían curado durante la noche, cerró los puños sin saber muy bien qué pensar. Eli rompió el silencio primero, no con una pregunta, sino con un simple gesto. Se levantó, se acercó a la estufa y removió la olla que había puesto sobre las brasas antes. De ella salía vapor caliente. No dijo nada sobre la comida, ni le preguntó si tenía hambre. Simplemente llenó un cuenco de hojalata y lo colocó sobre la mesa, delante de la silla más cercana a ella. Ella lo miró y luego lo miró a él con sospecha en los ojos. «Puedes comer», dijo él en voz baja. «Aquí nadie te va a obligar a nada». Lo decía con toda sinceridad, no como un consuelo, sino como un hecho. Ella se movió lentamente, ajustándose la manta alrededor del cuerpo mientras se desplazaba de la cama a la silla, con los pies descalzos rozando apenas el frío suelo de madera. Ella hizo una pequeña mueca de dolor, lo suficientemente clara como para que él la captara, y él notó lo frágil que seguía estando, cómo la deshidratación y el frío habían llevado a su cuerpo más allá de sus límites. Mientras ella comía con pequeños bocados, Eli se mantuvo a distancia, apoyado contra la pared cerca de la ventana y observando el patio a través de una estrecha rendija entre las persianas. El mundo exterior permanecía inmóvil. No había huellas recientes, ni jinetes en la distancia, solo la tranquila extensión de tierra y la tenue luz de la mañana. Ella rompió el silencio de repente. «No me tocaste». Su voz era baja, ronca y cautelosa. «No», dijo él simplemente, «podrías haberlo hecho, pero no lo hice». No había ira en su tono, ni gratitud, solo confusión, del tipo que proviene de vivir demasiado tiempo rodeada de hombres que tratan la supervivencia como una moneda de cambio. Eli volvió a la estufa y se sirvió una pequeña cantidad de comida, comiendo con movimientos lentos y constantes. Ella lo observó todo el tiempo, ahora no con miedo, sino con una especie de cálculo cansado, como si intentara determinar si él era demasiado bueno para confiar en él o demasiado peligroso para ignorarlo. Cuando finalmente dejó el cuenco vacío sobre la mesa, se subió las rodillas y se envolvió más con la manta, con los hombros subiendo y bajando, con una respiración inquieta. Eli se acercó a ella, no demasiado, pero lo suficiente para que ella pudiera oírlo claramente. «Necesito saber algo», dijo. «No tienes que contármelo todo, solo lo suficiente para que entienda a qué nos enfrentamos». Sus labios se entreabrieron, dudaron y luego se cerraron de nuevo. Bajó la mirada. Él esperó. Cuando finalmente habló, su voz temblaba de forma controlada, como alguien que intenta compartir lo justo sin revivir el resto. «Me llevaron lejos de casa», dijo. «Querían que hiciera cosas que yo no haría. Cuando huí me arrastraron de vuelta. Anoche me encadenaron aquí, pensando que alguien lo haría». Su voz se quebró. «Alguien me utilizaría». Eli sintió cómo la tensión se apoderaba de sus hombros. Él no la interrumpió. «Pensé que eras uno de ellos», susurró ella. «Cuando oí tu caballo». «Es comprensible», dijo él. Ella levantó la vista bruscamente, casi sorprendida por la falta de juicio. «No me querías aquí», dijo. «Vi tus ojos. No esperaba encontrar a alguien encadenado a mi valla». Eli respondió, «Pero nunca fue mi intención dejarte ahí». Ella apretó la mandíbula. Ella no le dio las gracias. No era necesario. Él no se lo esperaba. A continuación, preguntó casi de mala gana. «¿Qué quieres de mí ahora?» «Nada», respondió él. «Estás herida, tienes frío, descansa hasta que puedas mantenerte en pie». Se volvió para mirar de nuevo por la ventana, asegurándose de que ella viera que su atención no estaba puesta en ella. Eso le dio un respiro.
Aprovechó ese momento para estudiarlo, el desgastado abrigo de lona que colgaba de sus hombros, las primeras canas en su corto cabello oscuro, las arrugas de cansancio en las comisuras de los ojos. No se comportaba como alguien ávido de poder o control. Se movía como un hombre acostumbrado al silencio, acostumbrado al peso de los recuerdos del ayer que se ciernen sobre el hoy. Finalmente, ella preguntó, ¿por qué vives aquí solo? Eli dudó. Perdí a personas que me importaban, dijo. Vine aquí para trabajar la tierra y mantenerme en silencio. Lo he estado haciendo durante años. ¿Viene alguien a verte?, preguntó ella. No. Ella asintió lentamente, entendiéndolo un poco mejor. ¿Y tú?, preguntó él en voz baja. ¿Hay alguien que te busque y te quiera? Bueno, ella apartó la mirada. No. Esa respuesta contenía más verdad de la que probablemente pretendía. Eli exhaló lentamente, tomando una decisión en silencio. Puedes quedarte, dijo, al menos hasta que tengas fuerzas para caminar sin tambalearte. Ella no aceptó la oferta de inmediato. Tampoco la rechazó. Lo miró con ojos que reflejaban sospecha y algo parecido al alivio luchando por salir. Él retrocedió hacia la puerta, revisando el patio una vez más. Los hombres que dejan a alguien encadenado así no suelen volver por nada bueno, dijo. Si regresan, necesito saberlo lo antes posible. Ella apretó las manos alrededor de la manta. No creo que dejen de buscarme, susurró. Eli asintió con la cabeza, con un gesto que revelaba que ya estaba pensando en el futuro, el tipo de pensamiento que tiene un hombre cuando se avecina el peligro, lo quiera o no. Nos ocuparemos de ello, dijo. Una cosa cada vez. Por primera vez desde que él la liberó, ella no apartó la mirada. Lo observó con una mirada larga y silenciosa, del tipo que proviene de alguien que intenta comprender la diferencia entre la seguridad y la suerte. Y por primera vez desde que llegó, no parecía que se estuviera preparando para huir. Parecía alguien que empezaba a creer que podría sobrevivir. La mañana se instaló en un cansado silencio mientras el sol se elevaba lentamente sobre la baja cresta. El frío amainó un poco, pero el aire dentro de la cabaña aún era ligeramente cortante. Eli salió primero, empujando la puerta con un crujido sordo y oteando el terreno, como siempre hacía al amanecer. Se movía con la firmeza deliberada que le daba la costumbre. Sus ojos recorrieron la valla, la carretera y la lejana línea de árboles antes que nada. No esperaba problemas, pero no confiaba en el tipo de hombres que encadenaban a una mujer a la valla de un desconocido. Ese tipo de crueldad no existía. Una vez que se quedó, intentó volver al interior. La mujer se envolvió en la manta y lo observó a través de la puerta abierta. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, volvía a ver la cadena, el polvo en sus rodillas, el frío que le mordía los dedos. Intentaba sacarlo de su mente cada vez, pero el alivio de despertarse en una habitación cálida la hacía sentir expuesta, como si la comodidad en sí misma fuera frágil y temporal. Eli volvió a entrar sacudiéndose la hierba seca de las botas. No han pasado por el patio, dijo. Las huellas son viejas, no hay nada reciente. Lo dijo con naturalidad, pero ella entendió el significado que había detrás. Había comprobado si había peligro por ella, no por él. Ella bajó la mirada, dividida entre la gratitud y el instinto de mantener la distancia. Aún no sabía qué quería él, cuáles eran sus reglas o si quedarse era lo más sensato, pero salir sola sería una sentencia de muerte en su estado actual. Tenía las piernas débiles, las costillas doloridas por los días de carrera y el aire frío del exterior la hacía temblar hasta que le dolían los dientes. Eli vertió agua de la tetera en una taza de hojalata y la dejó en la mesa más cercana a ella. «Está caliente», dijo. «Ayuda a calmar los temblores». Ella dudó solo un momento antes de cogerla. Sus dedos se crisparon alrededor de la taza por lo fuerte que la agarraba, tratando de recuperar el calor en sus manos. Eli se dirigió a la esquina donde guardaba sus herramientas y las revisó una por una. Colgó el martillo en su gancho, apoyó la sierra contra la pared y enrolló la cuerda con cuidado. Ella lo observaba con tranquila atención, fijándose en cómo colocaba cada cosa con determinación. No era por aparentar, era su forma de vivir.
Orden en un lugar donde el mundo exterior seguía siendo impredecible. Ella habló en voz baja. «Haces todo esto cada mañana, casi todas las mañanas», dijo él sin levantar la vista. «Me da una idea de lo que ha cambiado». Y hoy ella preguntó. «No ha cambiado nada». Sin embargo, él respondió. Su respiración se relajó ligeramente, aunque sus hombros permanecieron tensos. Finalmente, él se sentó a la mesa y comió una pequeña porción de frijoles que había calentado. Ella comió 2, aunque sus bocados eran cuidadosos y lentos. Cada sonido, la cuchara golpeando el cuenco. El movimiento de la silla la hizo estremecerse un poco antes de recuperarse. Ellie se dio cuenta. No hizo ningún comentario. Después de unos minutos, ella volvió a hablar. «Los hombres que me secuestraron no se rinden fácilmente». Dejó de comer, pero mantuvo la mirada fija en la mesa. «¿Crees que conocen este lugar?» «No lo sé», dijo ella, «pero vieron la dirección en la que corrí. Conocen el terreno mejor de lo que pensaba». Ellie dio un golpecito con el pulgar sobre la mesa de madera, un hábito para pensar que no sabía que tenía. «Si vienen, dejarán señales», dijo. «Los veré antes de que se acerquen». Su mirada se desvió hacia la ventana. «No les tienes miedo. Todo el mundo le tiene miedo a algo», Ellie dijo en voz baja, «pero el miedo no soluciona nada». Ella estudió su rostro tratando de entender cómo podía hablar con tanta franqueza. Tenía el aspecto de alguien que se había visto obligado a tomar decisiones difíciles durante demasiados años, alguien que llevaba el pasado como un peso que no podía dejar atrás. Debía de tener sensores de vigilancia, porque añadió, «No busco problemas, pero tampoco huyo de ellos. Ahora estás aquí. Eso significa que soy responsable de quien quiera que venga». Se le cortó la respiración, no por miedo, sino por lo inesperadamente firme que sonaban sus palabras. No estaba acostumbrada a que nadie se responsabilizara de su seguridad. Más tarde intentó ponerse de pie por primera vez desde que se despertó y sus piernas se tambalearon. Se agarró al borde de la mesa para mantener el equilibrio. Ellie cruzó la habitación en 2 pasos, pero se detuvo antes de tocarla, dejándole el control. «Estoy bien, solo cansada», dijo ella, llenando sus pulmones de aire. «Mejor que ayer. Puedes sentarte», dijo él, señalando la silla. «No hay razón para forzarla. Todavía». Ella negó con la cabeza. «Debería ayudar. No puedo quedarme sentada mientras tú lo haces todo». Ellie se detuvo. «No me debes nada». «Quizás no», dijo ella, bajando la mirada al suelo, «pero trabajar me hace sentir menos como una carga». Él lo entendía mejor de lo que ella creía. «Entonces haz lo que puedas», dijo él, «nada más». Ella recogió la ropa de cama de la cuna, la dobló cuidadosamente y alisó la manta. Se movía lentamente, no por vacilación, sino por debilidad. Ellie volvió a la puerta para comprobar el tiempo de nuevo, dándole espacio para trabajar en privado. Mientras ella barría el suelo con una pequeña escoba de paja, Ellie habló sin volverse. «Esa cadena no estaba destinada a matarte», dijo. «Estaba destinada a quebrarte». Su mano se detuvo a mitad de la barrida. «Lo sé», susurró. «Quienquiera que te haya puesto ahí, quería que alguien te encontrara en un estado determinado». Tragó saliva con dificultad. «Y tú no debías ser alguien que me dejara marchar». «No», Ellie asintió. «No contaban con eso». Darse cuenta de ello la inquietó más de lo que quería mostrar. Alguien ahí fuera había planeado que cayera en malas manos. Alguien sabía que intentaría escapar y eligió el lugar cuidadosamente. «¿Y si vuelven?», preguntó ella con la voz ligeramente quebrada, a pesar del esfuerzo por mantenerla firme. Ellie finalmente se volvió hacia ella. «Entonces me encontrarán a mí», dijo. No alzó la voz. No prometió nada heroico. Lo dijo con la misma naturalidad. Lo dijo todo de forma clara, firme y sensata, pero algo en su tono la tranquilizó más de lo que esperaba. Apoyó la escoba contra la pared y respiró lenta y temblorosamente. Ellie se apartó de la puerta. «Aquí estás a salvo», dijo. «No dejaré que te pase nada». Las palabras eran sencillas pero tenían peso. Algo sólido, algo en lo que ella podía apoyarse por primera vez en días. Durante el resto de la mañana compartieron la cabaña en silencio. Ella trabajó en pequeñas tareas,
organizando los pocos objetos que sabía manejar, mientras él revisaba el granero y arreglaba el pestillo de la puerta. Cada vez que él regresaba al interior, ella parecía un poco menos tensa, y sus ojos ya no seguían cada uno de sus movimientos. Al mediodía. El silencio entre ellos no se sentía pesado ni peligroso. Se sentía como dos personas aprendiendo a respirar en la misma habitación sin miedo. La cuarta mañana amaneció más fría que la anterior. Una fina capa de escarcha se adhería al borde inferior de las ventanas y el aliento de ambas personas dentro de la cabaña se empañaba levemente en el aire tranquilo. El fuego de la estufa se había apagado durante la noche, dejando la habitación fría, y Ellie se movió primero, añadiendo leña con movimientos lentos y prácticos. Cada leño golpeaba suavemente, haciendo saltar pequeñas chispas. La mujer se movió en el catre, parpadeando ante la tenue luz. Su rostro parecía menos tenso que el primer día, pero el cansancio aún se notaba en la forma en que sus hombros subían y bajaban. Se ajustó la manta y observó a Eli mientras reavivaba el fuego. Esa mañana no había miedo en sus ojos, solo cautela y el peso de los recuerdos. No había hablado en voz alta. Ellie no la saludó. No era el tipo de hombre que llenaba el silencio solo porque alguien más estuviera despierto. En cambio, asintió una vez, un gesto silencioso que no resultaba intrusivo. Ella le devolvió el gesto. Él vertió agua caliente en una taza y la dejó en el borde de la mesa. «Te calentará las manos», dijo él. Ella se levantó lentamente, con las piernas más firmes hoy, pero aún débiles. Cuando se acercó a la mesa, sus dedos rozaron la taza y la sostuvo cerca de su pecho mientras el vapor se acumulaba cerca de su barbilla. Sus muñecas, envueltas cuidadosamente en tela, parecían menos inflamadas, pero aún sensibles. Después de unos minutos, ella finalmente preguntó, «¿Has visto algo fuera?» Ellie se calzó las botas. «No hay huellas nuevas. La cresta está despejada. Nadie se ha acercado a la valla». Ella soltó el aire que había estado conteniendo. «Así que no han vuelto». «Todavía no», dijo él. «Si lo hacen, lo sabremos pronto». Su expresión se tensó de nuevo. La idea de que volvieran no le producía solo miedo. Era el recuerdo de haber sido arrastrada, atada y castigada por desobedecer. Se sentó lentamente, mirando fijamente la mesa, como si intentara ordenar sus pensamientos. Ellie se acercó para revisar las herramientas que colgaban junto a la puerta. Levantó cada una de ellas, asegurándose de que los mangos no estuvieran agrietados, de que nada estuviera fuera de lugar. Ella observó el cuidado que ponía en tareas tan pequeñas, notando cómo cada movimiento parecía ayudarle a pensar con claridad. «No les gustan los fracasos», dijo ella de repente, en voz baja. «Los hombres que me secuestraron, si vuelven, estarán enfadados». Ellie miró por encima del hombro. «No es culpa tuya. Ellos no lo verán así. Lo harán si los encuentro primero», dijo casi en un susurro. Ella levantó la vista por un momento. Lo estudió, tratando de decidir si hablaba con confianza o con desesperación. Pero Ellie no hablaba como un hombre que alardeaba. Hablaba como un hombre que había soportado suficiente violencia como para comprender lo que significaba, y no temía enfrentarse a ella de nuevo. Cuando terminaron de comer, ella se levantó para ayudar a recoger los cuencos. «No deberías hacer las tareas domésticas», dijo Ellie. «No estás curada. Puedo encargarme de esto», insistió ella en voz baja. Él la observó limpiar la mesa lenta y deliberadamente. Se movía con cuidado, como si cada tarea la anclara en un lugar que no le hacía daño. Cuando barría el suelo con pequeños movimientos, lo hacía sin incomodidad ni pánico, a diferencia del primer día, cuando cada sonido la hacía sobresaltarse. «Anoche revisaste las ventanas», dijo ella después de un momento. «We have it», respondió él. «Para mí», corrigió ella con suavidad. Eli no lo negó. Apoyó la escoba contra la pared, con las manos posadas en el mango. «¿Por qué?», susurró. Eli no apartó la mirada. «Estabas encadenado a mi valla, tenías frío, estabas hambriento. Es motivo suficiente. No es lo que piensan la mayoría de los hombres», dijo ella. «Yo no soy como la mayoría de los hombres». La habitación quedó en silencio.
Ella bajó la mirada, sin saber cómo responder a un hombre que no parecía querer nada de ella. Eli abrió la puerta un poco para mirar el cielo. El aire era más frío de lo esperado. El invierno se acercaba más rápido de lo habitual. «Tengo que traer más leña», dijo. «La tormenta llegará antes de lo que había previsto». Ella se adelantó inmediatamente. «Puedo ayudar». «No vas a levantar nada pesado». «No he dicho pesado», respondió ella. Su voz no era desafiante, solo firme. Él asintió con la cabeza. Afuera, el patio parecía tranquilo pero amplio, con el viento frío rozando el suelo seco. Ella se quedó cerca de los escalones del porche, recogiendo los trozos más pequeños. Eli cortaba. Cada vez que se agachaba, se movía lentamente, con los músculos aún doloridos. Eli partía los troncos más grandes con golpes precisos, mirando hacia la cresta cada pocos segundos. En un momento dado, ella se quedó paralizada, mirando fijamente hacia la línea lejana de matorrales. Creí ver algo. La postura de Eli cambió inmediatamente. Dejó el hacha clavada en el suelo y se colocó a su lado. «Allí», susurró ella, señalando. Él escudriñó la cresta con atención. No se movía nada. Ni una sombra, ni un jinete, ni siquiera un animal perdido. La tierra estaba en silencio. «Si estaban allí, ahora se han ido», dijo él. Ella respiraba entrecortadamente, pero asintió con la cabeza. «A veces los veo en mi cabeza antes de verlos fuera», confesó ella. «Parecen reales». «Eso pasa cuando te han perseguido», dijo Eli en voz baja. Ella levantó la vista, sorprendida de que él lo entendiera tan claramente. La mayoría de la gente descarta ese tipo de miedo como histeria o debilidad. Hablaba como si reconociera el patrón. Mientras volvían al interior, ella se detuvo en la puerta, respirando el calor. La cabaña ya no parecía un refugio extraño, empezaba a parecer algo más estable. No era segura, todavía no, pero era sólida, real, consistente. Eli cerró la puerta tras ellos. El resto de la tarde transcurrió con tranquilidad. Ella remendó un desgarro en la ropa de cama. Él afiló las herramientas. Su conversación fue escasa, pero no tensa. Cuando cayó la noche, la luz de la lámpara se suavizó en las paredes, convirtiendo la cabaña en un cálido círculo frente al frío exterior. Ella se sentó en el catre, cepillándose el pelo con lentos movimientos, mientras Eli comprobaba metódicamente las balas del rifle. Ella lo observaba en silencio. «Los estás esperando», dijo ella. «Me te estoy preparando». Él la corrigió. «Y si encuentran esta cabaña», Eli terminó la última ronda y dejó el rifle con cuidado junto a la puerta. «Entonces encontrarán a alguien esperándolos». Ella tragó saliva, comprendiendo el significado más profundo de su tono. No estaba hablando por bravuconería. Hablaba como un hombre que ya había decidido lo que haría si el peligro entraba en su territorio. Su voz se redujo a un susurro. «No quiero traer problemas aquí». «Tú no los has traído», dijo él. «Alguien te los ha impuesto. Ahora son mi problema». Sus palabras la impactaron más de lo que él pretendía, no porque fueran dramáticas, sino porque eran prácticas, protectoras de una manera a la que ella no estaba acostumbrada. Cuando se acostó, le costó menos respirar que las noches anteriores. Eli se tumbó en el saco de dormir con un largo suspiro. Sus músculos finalmente